Actívate, motívate del 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Puerto Rico, Estados Unidos y México y toda Latinoamérica que nos está viendo ahora mismo a las 12 del día. Y a todas las personas que nos ven también por diferido. Mi nombre es Joe Vargas y bienvenido a Actívate al Mediodía. El día de hoy, como todos los martes, vamos a estar con Angie González. Vamos a tener un estudio bastante particular, que de eso es que vengo también a dar un poco de introducción sobre los holdings. Lo que quiero poder adentrarnos un poco y que conozcamos un poco sobre estas empresas de inversión, que es lo que hay detrás de ellas. El doctor Angie González va a hablar de una muy particular de la que se sabe muy poco. Pero antes, dándole las gracias a las personas que nos sintonizan, a los que están con nosotros. Y para poder contactarnos a nosotros, recuerda que puedes ir a través de nuestras redes sociales, puedes escribir ahora mismo. Estamos hablando del Facebook, estamos hablando de Twitter y también puedes vernos en YouTube. Si quieres toda nuestra programación poderla ver, aunque haya desaparecido del Facebook, la puedes encontrar almacenada en nuestro canal de Rumble. Y si nos estás viendo ahora mismo en vivo, es que nos estás viendo o por el 8.1, el 8.2 en línea abierta en Puerto Rico a través de la señal del aire. Y también nos estás viendo por Liberty, por Claro, que nosotros también pasamos por estas líneas. Y un saludo a las personas que nos están viendo en el extranjero a través de Roku, donde nos ven muchas veces mensualmente entre 5 a 7 millones de personas. Un saludo para todos ustedes y recuerda recomendar todo lo que estás viendo de Tiva TV. Bueno, un poco para poder entrar, que este tema es denso pero muy importante. Voy a hablarle de que hay agencias como BlackRock y por eso voy a entrar un poco en lo que es BlackRock para que ustedes puedan entender qué son estos holdings. BlackRock, si la han escuchado, esta es la agencia de inversión más grande del mundo, lo que también llamamos los holdings. El caso de BlackRock es visto como la evolución moderna del control bancario internacional que se remonta a linajes financieros históricos, particularmente a la familia Rothschild. Han existido señalamientos, en el caso de BlackRock, de intervencionismo sionista a través de Larry Fink, el CEO de BlackRock, un judío que igual que otros altos ejecutivos de BlackRock dicen que interviene en las políticas extranjeras, igual que otras empresas judías como Black Cube, casualmente un nombre bien parecido, la cual ha sido acusada de trabajar para el Mossad bajo la fachada corporativa. O sea que el modelo de control de gobierno extranjero que antes era ejercido o se acusaba que ejercían los bancos, continúa, pero ha tomado una identidad nueva financiera para esconder sus mecanismos de control. Pero no es la única y hoy vamos a explorar otras empresas de inversión. Pero para que entiendan cuál es el poder que tienen estas agencias de inversión sobre las que invierte, pues como por ejemplo BlackRock tiene un monopolio de la propiedad porque al ser el principal accionista de las corporaciones más grandes del mundo que abarcan medios de comunicación, farmacéuticas, tecnología y hasta la banca, BlackRock, en el caso de BlackRock, es en la práctica la dueña absoluta de la infraestructura global. Otro peligro es que este tipo de empresas de inversión se convierten en lo que los que están modelando, lo que moldean el comportamiento. Ejemplo, BlackRock utiliza su enorme poder para imponer los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las empresas que invierten. Entonces, así es, ¿verdad? Que estas empresas de inversión fuerzan a las compañías sobre las que invierten a que adopten narrativas ideológicas específicas en materia de género, cambio climático, migración, control social, al condicionar al acceso al capital. La firma, lo que está haciendo, un ejemplo, ¿verdad? Este tipo de firmas como BlackRock, ellos lo que hacen es moldeando el comportamiento de las corporaciones y a su vez, ¿qué están influyendo? Pues influyen en la cultura, me están influyendo en la educación,
los contenidos mediáticos y las políticas públicas. Es para que sepan que este tipo de modelo tiene esa capacidad, pero se usa para muchas cosas, porque es como la nueva forma corporativa que está tomando. Y si ustedes se fijan, si vamos a BlackRock, pues no es que primero vino BlackRock, primero vino entonces un grupo de un gobierno, en este caso lo que habla BlackRock es que vino de un grupo sionista relacionado entonces al gobierno para poder tener entonces intervencionismo. Pero ¿qué otras cosas ocurren con otros holdings que no son tan mencionados en otros países? Porque yo hablarte de BlackRock, este modelo económico, y hablarte que está atado a Israel, pues tal vez no es una sorpresa. Pero ¿y si te digo que Cuba tiene un holding? De eso no voy a entrar. ¿Quién va a entrar con eso? Porque es que es bien utópico, quienes conocen lo que es un modelo comunista, ellos han evolucionado a lo que es el socialismo del siglo XXI, un poco Cuba, pero no hace sentido que entonces ellos creen un holding. ¿Quién creó este holding? Yo no voy a dar esa noticia, la va a dar la doctora Angie González. Para eso, vámonos con el Padre Nuestro para que sea el Señor quien nos ayude a poder decodificar esta información y poder usarla para que cuando nosotros veamos lo que está pasando a nuestro alrededor, nos podamos hacer las preguntas necesarias que nos ayuden a tener una correcta interpretación. Así que, llévatelo, señor director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Hablando tras bastidores sobre esta utopía, estos comunismos y socialismo, donde quienes viven son con una estructura súper capitalista, son los que controlan el Estado. Y tenemos con nosotros a Angie González, quien viene a traernos y hablar un poco más sobre este tema. Angie, buenas tardes. Buenas tardes, es un placer estar aquí siempre y un saludo a todas las personas que ya nos están mirando. En realidad, pues, tras bastidores, yo estábamos hablando de esa masa de personas ignorantes que se creen que conocen de todo y que porque miran uno que otro titular de la prensa de izquierda, pues ya saben. Y entonces tú los ves defendiendo el comunismo, defendiendo el socialismo, defendiendo lo indefendible solo porque tienen una impresión de que estos son sistemas de gobierno que en realidad benefician a la gente. ¿Okay? Y yo quiero que le demos una mirada hoy a un tema que en realidad yo no lo he escuchado aquí en Puerto Rico y creo estar segura de que no lo voy a escuchar nunca. Estas cosas usted las va a conocer en Tiva TV
o no las va a saber. Podemos apostar, podemos Exacto. apostar. O se va a tener que ir a algunos medios extranjeros que mayormente son prensa independiente y ahí los va a poder ver porque la prensa en Puerto Rico, que tiene una afiliación muy fuerte con la izquierda, el liberalismo, el socialismo, pues no toca estos temas ni con una vara larga porque hay que seguir cargando en los medios de comunicación a todos estos políticos socialistas para ver si algún día por fin ganan unas elecciones, ¿ok? Y esta información que yo les voy a presentar hoy, porque siempre entonces encuentro gente que empiezan a ponerme en las redes, pero ¿y de dónde usted saca eso? Póngase a leer y no sé qué. Póngase a leer a sí, ti. me dice, póngase a leer. Ponte a leer tú. Exacto, ponte a leer tú. Porque el hecho de que yo haya leído esta información y tú no la sepas no quiere decir que yo soy idiota, ¿ok? Porque estas son de las palabras más finas que me dicen, realmente me dicen otras palabras más ásperas. Pero esta información que yo les voy a compartir hoy, la obtengo de artículos publicados por la BBC, por el New York Times, por Cuba Siglo XXI, por Cybercuba y por Times Now. Ahí tenemos no solamente medios conservadores y de derecha, ahí tenemos también medios de izquierda, ¿ok? Porque eso es lo correcto hacer cuando usted está investigando un tema, usted investiga lo que publican las diferentes fuentes, ¿no? Fuentes con diferentes visiones. Y le voy a pedir a producción que empiece con la primera imagen. La entidad más poderosa en Cuba no es el Partido Comunista. Es un conglomerado secreto dirigido por militares conocido como GAESA. Ahí llegamos. Ahí estamos. Y se estima que GAESA controla entre el 40 al 70% de la economía cubana. ¿Okay? GAESA son las siglas del Grupo de Administración Empresarial S.A. Y la entidad dio inicio a los principios de los años 90. Producción, ¿me puedes poner también la próxima imagen que tiene información sobre eso para que vean? O sea, esto yo no me lo inventé, estos son publicaciones que están saliendo y que llevan un tiempo que se están publicando acerca de cómo, de GAESA, cómo un país socialista terminó bajo el control de un conglomerado empresarial opaco, ¿ok? Mira, eso es, sí. Perdóname, te voy a interrumpir. Sí. Eso es una de las cosas que ahora cuando yo defiendo un modelo totalmente capitalista que cree en el derecho a la propiedad privada, y una de las cosas que uno trata de proteger es que no se vaya a que se le entreguen a corporaciones y las bases del comunismo, del socialismo. Dicen, no, siempre el capitalismo va a terminar entregándole a los intereses. Exacto. Y esto literalmente es un Eso es holding es como banco. No, es que esto es un holding como cualquiera otro, mega capitalista, pero de ese capitalismo cruel, leonino, que se traga todas las ganancias, todos los bienes a costa de destruir un país. Y yo quiero ir trayendo toda esta información. Qué barbaridad. Porque ya pronto Donald Trump va a empezar a hacer sus movidas en Cuba, porque ya está terminando con el caso de Irán. Y tan pronto Trump se meta en Cuba, yo quiero empezar a escuchar a los izquierdosos boricuas defendiendo la soberanía del pueblo cubano. Es que los quiero escuchar, ¿ok? Entonces, usted necesita tener esta información para que usted sepa en manos de quién está realmente la soberanía del pueblo cubano, porque el pueblo cubano no tiene soberanía, no tiene luz, no tiene comida, no tiene nada, ¿ok? Y vamos a volver a GAESA. GAESA, mire qué interesante, no tiene página web, ni correo electrónico institucional conocido, ni canales oficiales de contacto. GAESA no publica estados financieros ni aparece en el presupuesto estatal. Ni la Asamblea Nacional del Poder Popular ni la Contraloría General de la República pueden auditar sus cuentas a pesar de que se embolsa prácticamente cada dólar de los negocios más rentables del régimen
cubano. Producción, mandame la próxima imagen. Gaesa funciona como un estado dentro del estado. Miren el esquema. No permite que el gobierno cubano audite sus cuentas. Cualquier ganancia que obtiene, Gaesa la retiene, acumulando dinero fuera del Banco Central de Cuba y canalizándolo de nuevo a la clase militar gobernante. O sea, esto es un dinero que sigue circulando entre la clase militar gobernante. Aquí el pueblo no tiene ninguna ganancia, aquí el pueblo lo único que tiene es pérdida y expropiación y trabajos forzados y trabajos pagos a unos salarios de hambre. Gaesa domina partes claves de la economía a través de una red de empresas, siendo la más notable la empresa Cimex. También tenemos una imagen por ahí de Cimex, que es el brazo comercial más grande. Gaesa posee muchos de los mejores hoteles de Cuba, servicios de transporte turístico y boutiques. Opera cientos de gasolineras y supermercados en toda la isla. Controla el Banco Financiero Internacional, que es uno de los bancos más importantes de Cuba, lo que le da una influencia significativa sobre las reservas de moneda extranjera. Posee el único proveedor de Internet en Cuba y maneja importantes negocios de remesas y cambio de moneda. O sea, Gaesa es dueño de todo. Gaesa es dueño de todo en Cuba. Y aunque Gaesa pertenece a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, ellos también están ajenos a su control. En el 2024, Gaesa poseía activos por al menos 17.900 millones, entre ellos más de 14.400 millones en cuentas bancarias, según documentos filtrados al diario Miami Herald. Y déjame ver si tenemos por ahí, ok. Sigo acá. Para que tengan una idea de la magnitud del imperio económico que es Gaesa, la fortuna de Gaesa es superior a las reservas internacionales de países como Ecuador, Paraguay o República Dominicana. O sea que no es cierto que en Cuba no hay dinero. En Cuba hay mucho dinero en manos de muy poca gente. Y esto contrasta con la situación financiera de Cuba, un país prácticamente en quiebra, con una caída acumulada del 15% del PIB en los últimos 5 años e insolvente ante sus múltiples acreedores internacionales. Así que a los efectos de los acreedores internacionales, Cuba está en quiebra. Cuba no tiene dinero, en Cuba no hay riquezas, en Cuba no hay fuentes que generen dinero ni beneficios para nadie. En Cuba, casi 9 de cada 10 cubanos, y esto le habíamos dedicado un programa, casi 9 de cada 10 cubanos viven en condiciones de extrema pobreza o supervivencia, según estimados del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en 2025. O sea, estos no son números viejos, y según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, para las cifras de 2025, Cuba entonces se posiciona como el país más pobre de las Américas, superando a Haití, ¿ok? Y este año la crisis se ha intensificado con apagones por varias horas al día y una mayor escasez de alimentos y combustibles y medicinas. Ahora, vamos a hablar un poquito de los orígenes de Gaesa. Hay un señor llamado Emilio Morales, que es el presidente del grupo Havana Consulting Group, y él se dedica a estudiar la economía cubana, y él explicó que Gaesa es como un gran holding, un pulpo que se ha adueñado de la economía cubana en casi todos sus sectores rentables durante los últimos 15 años. Pero Gaesa, ahí tenemos el esquema, Gaesa nació mucho antes, en la década de los 90, como un mecanismo creado dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
para administrar empresas que operaban en divisas en plena crisis económica de lo que fue llamado el periodo especial tras la caída de la Unión Soviética. Y su objetivo inicial, el objetivo inicial de Gaesa, era generar recursos para las propias Fuerzas Armadas a través de negocios vinculados al turismo, al comercio exterior y otros sectores que captaban dólares, y con el paso del tiempo esa estructura se transformó en todo un imperio económico. Ok, Sí. te voy a hacer una pregunta. Entonces, ellos, esto es utópico, pero en un principio la justificación, aunque era mentira, pero la justificación era, ellos van a crear este modelo capitalista Sí. para poder generar dinero para lo que tú acabas de establecer Exacto. aquí, entre ellos para las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que, aunque es mentira porque se usa para otras cosas, que sé que para allá es que vamos, pero te está diciendo ya en ese principio que el modelo comunista socialista no genera lo que requiere el sostenimiento de su Fuerza Armada, que se supone que se ha sostenido bajo el modelo económico Exacto. político de Cuba. Así que, por lo tanto, Cuba, como modelo económico político, Y no tiene, no exacto, tiene oportunidad Exacto. para poder generar lo que necesita para sostenerse. y no tiene tampoco el propósito de generar fuentes de riqueza para el pueblo. ¿Ok? Es que tiene que trasladarse al capitalismo para Exacto. tratar de entonces generar Exacto. riqueza. Lo que hace es que utiliza la mano de obra del cubano para seguir aumentando las riquezas del holding Que está que bien. sigue acumulando las riquezas solamente entre las Fuerzas Armadas militares de Cuba, que son la élite. Que hay que ser estúpido para no darse cuenta que ellos lo que tienen es un país captado para explotar el capital humano de ellos, Claro. pero para poder beneficiar solo y únicamente al Estado. Seguro, seguro. Es que, o sea, lo que ocurre en el comunismo y en el socialismo, ¿verdad? El socialismo tiene diferentes modalidades, pero en general, en el socialismo y en el comunismo, es algo que es indefendible. Es indefendible, porque el discurso es muy agradable al oído, el discurso suena muy comunitario, o sea, todo esto es por el mejor interés del pueblo, pero la historia en más de un siglo ya nos ha demostrado que en realidad, al final del día, lo que ocurre es que los pueblos terminan siendo sometidos a regímenes totalitarios que los explotan para derivar ganancia para unos pocos. Así que, pues en realidad, esto no funcionó en Cuba, esto no funcionó en Venezuela, esto no ha funcionado en la mayoría de los países del mundo en donde se ha implementado. ¿Okay? Creo que es comunismo para allí, pero como en todas las partes pues funciona el capitalismo, pues para ellos generar riqueza Claro. tienen que ir Exacto. al capitalismo. Exacto. Ellos derivan riquezas de modelos capitalistas y le imponen al país un modelo comunista para mantener entonces al país secuestrado, esclavizado. Eso es un modelo de moderna esclavitud, ¿ok? Y la gente, pues no pueden salir de ahí, no tienen de otras, a menos que se monten en una yola, en una balsa y se tiren al agua, y entonces terminan en manos de otras personas en otros países que al final hacen lo mismo. Por ejemplo, ahora la semana pasada salió una noticia, en Brasil lograron rescatar 108 cubanos que estaban secuestrados dentro de una organización de trata humana, que son gente que estas personas brasileños, estos comerciantes de seres humanos, se acercan a ellos en Cuba, les hacen ofrecimientos de que yo te voy a sacar de Cuba, te voy a llevar a Brasil donde vas a tener unas oportunidades, los montan en una yola. Cuando llegan entonces a Brasil, por decir un país,
porque esto pasa también en otros países. Cuando llegan entonces a Brasil, ahí terminan siendo secuestrados para trabajos forzados, entre ellos prostitución y producción de droga y ese otro tipo de cosas. Y la semana pasada, las autoridades brasileñas lograron rescatar 108 cubanos que estaban viviendo bajo ese nuevo modelo de esclavitud que ahora le llamamos trata humana. Y eso también pasa, que está pasando y ha pasado muchos casos en relación a la mano de obra que le está dando Cuba a Rusia para efectos militares. Sí. Mucho, pero y estoy hablando que esto, si usted busca, hasta en el Facebook, usted va a poder ver personas que han logrado accesar un celular cubano y están allá y dicen, mira, a mí me ofrecieron lo mismo que está diciendo Angie, porque dicen, vas para la guerra, pero tú no vas para el frente de batalla, tú lo que vas es a poder servir en la materia universitaria que ellos tienen, y cuando llegan allí es usarlo de carne de cañón. Entonces ellos están buscando pedir ayuda porque es que los mandan literalmente a cosas que son como para morir. Exacto. Cosas para desactivar minas de Ucrania. Y o sea que Cuba tiene la mala costumbre de utilizar a su gente para poder explotar, porque ese capital humano lo explotan para ellos ganar dinero de la vida de los cubanos. Eso es así. Ahora, vamos a seguir con Gaesa. Cuando el deterioro de la salud de Fidel Castro dio lugar al ascenso al poder de su hermano Raúl, el conglomerado empezó a expandirse con rapidez y absorber empresas estatales estratégicas, entre ellas la mayor de ellas, que es Cimex. Y Cimex son las siglas para Comercio Interior, Mercado Externo, y es un conglomerado estatal en Cuba involucrado en la importación y exportación de bienes, así como el turismo y la banca. Y se le ha llamado la mayor operación comercial de Cuba y está dirigido por el coronel Héctor Oroza Busutil. Este economista, Emilio Morales, que mencioné hace un momento, él explicó que al hacerse con Cimex, Gaesa adquirió toda su red de empresas dentro y fuera de Cuba, como Panamá, comercios minoristas en moneda local y en dólares, estaciones de gasolina, negocios inmobiliarios, exportación, importación, negocios mayoristas, etcétera. Y el holding, vamos a ver la próxima imagen. El holding fue engullendo otras empresas rentables como Gaviota y Abaguanex en el sector turístico o la gestión de Mariel, el mayor puerto comercial cubano. Ricardo Torres, un economista de la Universidad Americana de Washington que se especializa en Cuba, dijo: el gobierno se queja del embargo cuando le conviene, pero luego construyen hoteles como si no existiera embargo. Y esto es bien importante porque el discurso de que la pobreza en Cuba tiene que ver con el embargo de los Estados Unidos, de donde se origina, es precisamente de los Castro. Son los Castro los que originan el discurso de que la pobreza en Cuba tiene que ver con el embargo norteamericano, en el ánimo de seguir ocultando y seguir tapando, ¿verdad? Que la gente no descubra este holding, este conglomerado de empresas de inversión que está chupándose todas las riquezas de Cuba. Después del acuerdo de 2015 entre Cuba y la administración de Obama, que restableció relaciones diplomáticas y flexibilizó las restricciones de viaje, Gaesa se lanzó a un gasto desenfrenado en la industria del turismo y para el 2025 había construido 121 hoteles, que cuando usted lo compara con los 56 que existían la década antes, pues era más que duplicar. Y sumaron de esta manera 22,000 habitaciones nuevas.
También Gaesa tomó el control del Banco Financiero Internacional que opera las transacciones internacionales de Cuba. En la práctica acaparó casi todos los negocios que atraen dólares. Y aunque sobre el papel Cuba funciona bajo un sistema socialista en el que la economía es monopolio del Estado, Gaesa no rinde cuentas ante la Asamblea Nacional y guarda bajo llave sus estados de cuenta. Según dijo en entrevista a la BBC el economista Pavel Vidal, quien es uno de los mayores expertos en el tema de la economía cubana, él dijo, y lo cito, sus balances son secretos. Los medios cubanos no lo mencionan y trabaja en la oscuridad total. De hecho, tampoco paga impuestos y no aparece en los presupuestos del Estado, ya que tiene un presupuesto independiente. Es una economía dentro de otra. Y el secretismo en torno a este imperio en la sombra es tal que en julio de 2024, la entonces Contralora General de Cuba, Gladys Bejerano, fue cesada tras 14 años en el cargo después de admitir en un aparente descuido durante una entrevista en la agencia EFE que el Estado no tenía jurisdicción para auditar a Gaesa. Así que este ups se le salió y le costó su puesto. Tras 3 años antes, en 2021, el entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Leopoldo Sintra Frías, fue relevado poco después de que, según fuentes, tratara de impulsar una investigación interna sobre el multimillonario holding adscrito a su cartera. Ahora, vamos a ver la imagen producción que me pusiste hace un momentito, vamos a verla de nuevo, porque el entramado empresarial estuvo durante años presidido por el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja. ¿Quién es él? Él es el ex yerno de Raúl Castro y considerado uno de los hombres más poderosos del país. O sea, en su momento fue uno de los hombres más poderosos del país. Y fue bajo su mando cuando Gaesa fue tomando el control de las principales compañías estatales hasta convertirse en el gigante que es hoy. Y tras su muerte, este señor Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es el yerno de Raúl Castro, y usted ve a la mano izquierda de la foto de Raúl Castro a la imagen de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que es el hijo de Luis Alberto Rodríguez, o sea, nieto de Raúl Castro, y es una de las personas que en este momento está al frente del holding de Gaesa. Entonces, tras la muerte de Rodríguez López Calleja en el 2022, dame la próxima imagen, la presidencia del grupo pasó a manos de esta señora que usted ve ahí en la foto abajo a la derecha. Esta señora, ella es la general de brigada Ania Guillermina Lastres, y son los dos únicos nombres conocidos de este multimillonario emporio empresarial. Entonces, ¿quién forma la élite que controla Gaesa y sus activos? Bueno, ¿quiénes son estos dueños? Identificar a los propietarios y directivos de Gaesa no es tarea fácil porque su estructura empresarial es extremadamente opaca. Se desconoce quién ocupa sus órganos de decisión, carece de organigrama oficial y buena parte de sus compañías operan a través de redes societarias difíciles de rastrear. Sin embargo, las investigaciones periodísticas, filtraciones de documentos e informes de académicos que han estudiado el grupo durante años ofrecen importantes indicios sobre la élite de este poderoso entramado. Según el investigador Emilio Morales, el poder se concentra en un reducido y selecto grupo. Morales dijo, no llegan a más de 15 personas, no son nombres públicos y son muy herméticos. Estos tienen asignado a cada empresa un informático, un contador y un oficial de la contrainteligencia para supervisar toda parte contable. Según Morales, el holding aprovecha el aparato militar para asegurar el control incuestionado de sus empresas y operaciones, pero quienes realmente mandan no son los generales de las Fuerzas Armadas.
Morales explicó que en Venezuela había muchos archipiélagos de poder. Entiéndase, Diosdado, que tenía el suyo, Padrino, el suyo, Maduro, Delcy, etcétera. Pero en el caso de Cuba es diferente. Raúl Castro nunca quiso que los generales tuvieran poder financiero. Los generales estaban o están para el control político. Así que en realidad el control financiero, quien lo ha mantenido siempre ha sido Raúl Castro y ha utilizado el poder militar para mantener entonces su control financiero. Dame la próxima imagen. Juan Antonio Blanco, presidente de la plataforma académica Cuba Siglo XXI, ahí lo ven, ese es el artículo, él explicó a BBC Mundo que Raúl Castro siempre trató de evitar que los generales se corrompieran teniendo acceso a grandes cantidades de dinero. Mira. Qué bueno, qué bueno. Sí, él los protegía, él los cuidaba, ¿verdad? O sea, hay una... Este tipo es un charlatán, pero hay una lógica porque lo contrario es el cartel de los soles. Que el cartel de los soles había una desarticulación que ellos podrían entonces generar ganancia y pasaba eso. Exacto. Ahora, Angie, cuéntanos cuál fue la solución salomónica que propuso Raúl Castro, por favor. Para evitar eso. Ay, Dios mío. Bueno, sigue diciendo entonces este señor. Gaesa se reservó para un grupito de élite de la familia Castro. Esa fue la solución para que los militares no se corrompieran. Pues entonces ellos se quedaron con el dinero y solamente dejaron a los militares con el poder. Un apóstol cualquiera. Sí, no, porque hay que cuidar el corazón de los militares porque el dinero corrompe, ¿ok? Así que Gaesa se reservó para un grupito de élite de la familia Castro y los más allegados. Y hay algún que otro general, pero no porque fueran generales, sino porque eran incondicionales cercanos históricamente a la familia de Raúl Castro. Así, la élite del coloso empresarial o parte de ella sería el entorno familiar y militar del general de 94 años oficialmente retirado, pero que según los analistas sigue siendo don Raúl Castro el hombre más poderoso de Cuba. Y Raúl Castro tiene 4 hijos, Débora, Mariela, Nirsa y Alejandro Castro Espín, además de varios yernos, nietos y parientes cercanos a los que se vinculan con negocios e instituciones claves del poder, entre ellos el que fue su influyente ex yerno, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que falleció en el 2022, y su nieto y guardaespaldas Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo, ¿ok? Sus frecuentes viajes a Panamá, o sea, los viajes del Cangrejo. Ven acá, pero cuando tú te pones un nombre de eso, tú sabes que tú eres de un cartel. Porque es como, ¿cómo tú vas a aceptar que te llamen internacionalmente por ese nombre? No, porque el Cangrejo. Me llaman Cangrejo de cariño. Sí. Lo sé, se nota. Entonces, los frecuentes viajes del Cangrejo a Panamá, más de 20 viajes entre 2024 y 2025, frecuentemente en un avión privado, han hecho que muchos lo vinculen directamente a los millonarios negocios del holding. Y en cuanto a la actual presidenta ejecutiva de Gaesa, Ania Guillermina Lastres, los expertos creen que su rol es principalmente operativo, lo representa y lo supervisa, pero no forma parte del núcleo propietario con poder de decisión y acceso a los fondos multimillonarios. El de Lastre es el único nombre que se ha dado a conocer en este entramado sin organigrama oficial. E indagar en las entrañas de Gaesa es toparse con un muro, ya que muchas de sus empresas están estructuradas en cadenas de compañías y filiales que ocultan a los verdaderos dueños de los negocios. Este tipo de estructuras frecuentes en paraísos fiscales o en jurisdicciones con baja transparencia corporativa también dificultan seguir el rastro del dinero. De ahí surge entonces una pregunta importante. ¿Dónde está el dinero de Gaesa? Bueno, durante más de 2 décadas el conglomerado fue ampliando su presencia en sectores claves del país
sin que se pudiera medir la magnitud de su imperio económico. Al mantener sus cuentas en secreto y operar fuera del escrutinio público, la filtración de documentos internos que se publicó el año pasado en el Miami Herald fue el único que ha podido aportar algunos números específicos. Si producción me da una imagen que está por ahí de unos documentos que son parte de estos documentos, ahí están. Según los documentos, 22 estados financieros internos correspondientes a distintas empresas del grupo. En marzo de 2024, el conglomerado controlaba activos valorados en al menos 17.894 millones y entre ellos 14.467 millones líquidos en cuentas bancarias. Y esas cifras incluyen a Cemex, la mayor compañía del conglomerado, por lo que se cree que la fortuna de Gaesa sería todavía mayor que la de Cemex. Los papeles también revelaron una rentabilidad sorprendente, más de 2.100 millones en beneficios en agosto de 2024 y por 5.563 millones de ingresos, lo que supone un margen cercano al 38%. Para poner la cifra en contexto, las grandes empresas internacionales suelen registrar márgenes de entre 5 al 15% de ganancia y ni siquiera en industrias muy lucrativas es frecuente que superen el 20%. Pero Gaesa y Cemex están reportando un 38%. Esto sorprende, según expertos, en varios factores. Primero, Gaesa explota todos los sectores que son rentables y genera dólares que pero no los deficitarios. O sea, Gaesa se queda con el dinero, pero lo que es el déficit lo carga el Estado, lo carga el país. Cualquier pérdida, pues la tiene que resolver el pueblo cubano, pero ellos se quedan con la ganancia. Y en segundo lugar, como Cuba restringe la entrada de otras corporaciones, opera sin competencia. También esto es importante. Monopolio. Esto es un monopolio, ¿ok? Entonces también esto es importante porque se beneficia de la dualidad de tasas de cambio de moneda. O sea, sus ingresos son principalmente en dólares, en divisas, y pagan salarios en pesos cubanos, que no valen nada, ¿ok? Así que por eso es que el salario del cubano es tan bajito y las ganancias de estas compañías son tan altas. El académico José Antonio Blanco destacó la ventaja de contar con el paraguas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Él dijo, y lo cito, por ejemplo, si Gaesa va a construir un hotel como empresa de las FARC, adquiere mano de obra y materiales del Ministerio de la Construcción en pesos cubanos, pero el dinero que genera ese hotel lo genera en dólares norteamericanos. ¿Y dónde se encuentra entonces el patrimonio de Gaesa? Los documentos filtrados sugieren que parte de los multimillonarios beneficios del emporio se mantienen dentro de su propio sistema financiero, lo que dificulta rastrear su destino final. Según Pavel Vidal, el grupo maneja además recursos que en la práctica funcionan como reservas internacionales paralelas al país, aunque no estén bajo el control del Banco Central de Cuba. El economista dijo, yo trabajé en el Banco Central y sé que las reservas internacionales en Cuba no las maneja directamente esa institución, sino el Banco Financiero Internacional, que es de Gaesa. Por tanto, en esos 14.500 millones hay que entender que están esas reservas y puntualiza. Las llamo reservas internacionales por darle un nombre, pero en rigor no deberían llamarse así porque no están bajo el control de la autoridad monetaria, que es quien debería respaldar la moneda, el sistema bancario y la deuda. No hay información precisa sobre eso, pero dado que parte de la lógica de Gaesa es esquivar sanciones, es razonable pensar que esas reservas están bastante diversificadas y que una parte está estructurada de forma que no quede expuesta en
sanciones. Y hay que matizar que los únicos reportes financieros del holding que han salido a la luz, que son estos del 2024, por esta razón, pues básicamente se desconoce a cuánto ascienden los activos de Gaesa al día de hoy. Ahora, ¿qué responsabilidad tendría Gaesa en la desastrosa situación de la economía cubana? El peso del conglomerado en la economía de Cuba es enorme. Según cálculos de Pavel Vidal y otros expertos, sus transacciones podrían representar la desorbitada cifra del 40% del Producto Interno Bruto total del país. O sea, es mucho dinero. Y este poder financiero le ha permitido mantener una estrategia de inversiones que, según sus voces críticas, está totalmente desconectada de las necesidades más urgentes de la población. Mientras la economía cubana arrastra décadas de crisis con sectores productivos disfuncionales e infraestructuras deterioradas, Gaesa ha concentrado gran parte de sus recursos en actividades más destinadas a captar divisas que a revitalizar la producción agrícola e industrial. Producción, dame la siguiente foto. En los últimos años, el conglomerado ha impulsado una ambiciosa expansión del negocio turístico, especialmente en La Habana, mírenlo ahí, donde se han levantado nuevos e imponentes hoteles que contrastan con el creciente deterioro de las calles y edificios en sus alrededores. Así que usted ve estas barriadas que se están cayendo en canto y lo que tienen de fondo son unos hoteles majestuosos. Todo esto pese a que cada vez menos turistas visitan Cuba. Las llegadas han caído en picada de 4.7 millones de visitantes en 2018 a 1.8 millones en 2025, cuando la escasez y los apagones ya apuntaban a los niveles extremos que se viven hoy. Porque entonces cuando Obama flexibilizó el que los norteamericanos pudieran viajar a Cuba, pues entonces hubo un boom de turismo del cual se benefició grandemente Gaesa, pero entonces ahora con la crisis económica, con la escasez tan inmensa que hay en Cuba, pues las visitas, o sea, en realidad una persona que esté buscando un destino turístico para pasar sus vacaciones no piensa en Cuba, ¿ok? Y según Pavel Vidal, concentrar recursos en el negocio turístico implica que otras áreas estratégicas reciban menos inversión, lo que limita la capacidad del país para reactivar sectores productivos que alivien la escasez crónica de alimentos o modernizar la cada vez más disfuncional industria de la generación eléctrica. Oiga, porque si aquí en Puerto Rico nosotros tenemos un problema de generación eléctrica, crea que en Cuba allá lo que hay es un desastre. Cuba es un país que básicamente vive a oscuras. Pavel también explicó que la inversión en turismo fue muy desproporcionada y se descuidaron inversiones en la agricultura, en la red eléctrica y en el mantenimiento de las plantas de generación. Y eso explica en gran parte lo que está ocurriendo ahora. O sea, lo que está ocurriendo con Cuba, con la crisis humanitaria, con la crisis económica, con la miseria que se vive en Cuba, no tiene que ver con el embargo de los Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, vamos a mencionar algo breve acerca del asunto de las misiones médicas. Por ahí tenemos producción, si me la puedes poner. Porque otro ejemplo del control de Gaesa sobre las principales fuentes de ingresos del país son las misiones médicas internacionales, que son el negocio más lucrativo de Cuba en los últimos años, incluso por encima del turismo. Cuba envía a unos 50 países más de 22,000 trabajadores de la salud, en su mayoría personal médico, que trabajan en condiciones abusivas de explotación. Y en 2022, Cuba obtuvo ingresos por 4.900 millones de dólares de estas naciones, explotando la mano de obra cubana para beneficio del régimen. Según han revelado médicos cubanos, dicho régimen
se embolsa entre el 75 al 95% de los salarios del personal médico. O sea, Cuba envía miles de médicos a otros países del mundo que tienen necesidad de servicios médicos. Entonces, de cada $100 que Cuba cobra a esos países por el trabajo de estos médicos, Cuba le paga al médico 5 pesos y se queda con 95. ¿Ok? Y los médicos que han escapado del programa citan, entre otros abusos, el impago de salarios, la confiscación de sus pasaportes y credenciales médicas, la restricción de sus derechos en el extranjero y las repercusiones si abandonan el programa. El trabajo médico cubano forzado tampoco proporciona necesariamente atención médica de calidad a los países anfitriones. ¿Por qué? Porque los llamados especialistas a menudo carecen de formación médica adecuada. Funcionarios del régimen cubano han obligado al personal sanitario a falsificar historiales médicos para justificar su misión. Y algunos presentaron una demanda colectiva en 2018 en la que alegan que trabajaron bajo la amenaza de severas repercusiones económicas, personales y legales, y ese caso aún está pendiente. Claro, ese caso está durmiendo el sueño de los justos, porque si tú levantas una demanda o una querella contra el régimen cubano, ¿qué va a pasar con esa querella? Ahora, según los expertos consultados por BBC Mundo, parte de estos ingresos se canalizan hacia compañías del entramado empresarial militar bajo este particular sistema y absorbe buena parte de las divisas que entran en el país. Así que cada vez que usted escuche esta historia de que Cuba tiene un sistema médico tan terrible de salud, que Cuba envía miles de médicos a países que están en necesidad para que den servicios allá. La gente es tan estúpida con eso y perdona que diga eso. Sí, es que es verdad. Ellos allí que eso no tienen, ellos no tienen, los médicos de allí, algo que ellos padecen es que ellos no tienen mucho taller en que ellos puedan practicar, porque es que allí no hay en dónde practicar, no tienen servicio. Exacto. Bueno, si tú los vas a mandar al Congo, donde no hay nada que hacer, ellos serán bien buenos, porque como ellos no saben bregar casi con medicamentos, porque no tienen acceso a medicamentos. Y mandan personal que no está cualificado. Lo que hacen es que le ponen una bata blanca y ya dicen que es médico. Y no tienen experiencia con equipos médicos, esto es un hecho. Yo le estoy documentando un hecho. Ellos no tienen experiencia con equipos médicos porque allí faltan y hay carencia de mucho equipo médico. Han desarrollado otra estrategia, pero quiero que sepas que no son las lumbreras esas que le tratan de vender a la gente. Sí, entonces pues claro, Cuba manda estos médicos o personal sanitario, ¿verdad? Los mandan al Congo, a Angola, a Nigeria, a Kenia, a Botsuana. Pues imagínate. Allí son, olvídate. Con una curita que tú le pongas a una persona, pues ya, tú sabes, eso es mucho más de lo que ellos tienen allá, ¿ok? Ahora, a esto se le suma el hecho de que Gaesa posee activos por una cantidad que permitiría modernizar el sector agropecuario, que hoy apenas produce un 20% del consumo nacional de alimentos, y restaurar la industria de generación eléctrica del país. O sea, Gaesa tiene el dinero para restaurar la agricultura y la generación eléctrica de Cuba. Tiene en su poder el dinero para poder levantar todo eso. Y las recientes presiones del gobierno de Estados Unidos sobre una Cuba en situación límite han llevado a muchos a pensar que el régimen comunista vigente desde 1959 podría caer o protagonizar un cambio drástico y forzado. De ser así, es difícil adivinar qué ocurriría con el opaco emporio económico de las Fuerzas Armadas, edificado durante las 3 décadas paralelo al Estado. Emilio Morales, presidente de Habana Consulting Group, dijo: si hay una transición, me imagino que una de las primeras medidas será encontrar el dinero de Gaesa, porque hará mucha falta para una etapa de estabilización, de reconstrucción. Ahora, el pasado 7 de mayo, tenemos por ahí la imagen. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una nueva orden ejecutiva
que amplía el alcance de las sanciones contra Cuba y en específico contra Gaesa. Ahí lo ven, ese es el documento oficial que está en la página del Departamento de Estado. Además de sancionar a su presidenta, Ania Guillermina Lastres, la medida busca castigar a empresas, bancos y actores extranjeros que mantengan negocios con esa entidad o con sectores estratégicos de la economía cubana vinculada al régimen. Dame la próxima. Y el 22 de mayo, Rubio anunció el arresto de Anya Lastres, hermana de la presidenta de Gaesa, quien es residente de Estados Unidos desde 2023. El secretario de Estado dijo que ella gestionaba activos inmobiliarios y residía en Florida al tiempo que prestaba ayuda al régimen comunista de La Habana. Hasta que yo, dijo Marco Rubio, hasta que yo le revoqué su estatus de residente permanente. Así que está botada. Y se desconoce por el momento cuáles eran las supuestas actividades de Anya Lastres, que se encuentra en custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, para la gente que se queja del trabajo de ICE, ¿ok? Pues acaban de arrestar a esta delincuente. Pronto nice. Exacto. Pronto nice. Pronto se van a llamar nice, ¿ok? Y acciones, en los últimos meses, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ha intensificado las sanciones contra la isla con un bloqueo de facto del suministro de petróleo, lo que ha agravado los problemas de energía y abastecimiento, y Trump mantiene una advertencia de intervenir en Cuba que cobra mayor peso luego de que el gobierno anunciara los cargos penales contra el expresidente Raúl Castro. Trump afirmó: otros presidentes han considerado hacer algo durante 50 o 60 años y parece que yo seré quien lo haga. Así que estaría encantado de hacerlo. Trump está loco por meterle la mano a todos estos delincuentes de Cuba. Bueno, no nos queda más tiempo. Yo espero que hayan entendido, ¿verdad?, de que allí en Cuba, pues ahí hay un comunismo para todo el mundo, menos para la cúspide, que es una réplica de lo que pasa en China. En China hay otros problemas. Yo espero que con Angie también nosotros podamos tener la oportunidad de poder profundizar el problema de esclavitud de China, que en Cuba no ha sido tan efectivo, pero tratan de hacer más o menos lo mismo. Y no nos vamos sin darle las gracias a nuestro auspiciador principal, el Super Pan. Pero que sea Super Pan. Este es el pan que nos acompaña nosotros todas las mañanas, que te debe acompañar a ti, porque es el mejor pan, porque es el más nutritivo y el que menos contaminantes y químicos tiene. Pero que sea Super Pan. Adquiérelo llamando al 787-903-2382 para que sepas dónde, en qué concesionario poder conseguirlo. Y le damos las gracias también a Angie González, quien es la que ha preparado, la escritora del libro Hurtar, Matar y Destruir, que para tú entender cuáles son las fuerzas políticas que están detrás de todo este andamiaje, aquí te voy a explicar. Este es el libro en español, y de los que conozco también me atrevería a decir que es el libro de español e inglés, porque está en español, pero que tiene más información que cualquier otro libro sobre lo que son el organigrama de las instituciones supranacionales. Para poder conseguirlo, puedes pasar por aquí, por Tiva TV, y puedes llamarnos al 787-626-0343. Y recuerda que también lo puedes conseguir si vives afuera en Amazon. El libro de la doctora Angie González. Te invitamos a que pases por acá con nosotros, no teniendo tiempo para más, dándole las gracias. Mantente en sintonía, que esta semana vamos a seguir teniendo muchos temas bien interesantes, bien controversiales, pero bien interesantes, como este que tuvimos el día de hoy en Actívate al Mediodía. Que pase buenas tardes. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate, Portiva.